están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada llena de noticias que comenzamos a revisar con los titulares. La Cancillería confirmó la muerte de Loren Garkovich, la chilena que se mantenía desaparecida tras el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre. La mujer y su marido, un ciudadano español, figuraban en la lista de presuntos secuestrados, pero las autoridades informaron que fallecieron el mismo día de la incursión armada y sus cuerpos fueron hallados en la morgue de Tel Aviv. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el veto presidencial a la ley de usurpaciones con votos claves del PDG, Evópoli y el Partido Republicano. La iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada. Desde Chile Vamos cuestionaron el respaldo entregado por los republicanos y confirmaron la presentación de un proyecto alternativo para reponer los elementos que quedaron fuera. Una comitiva de profesores de Atacama llegó hasta La Moneda para entregar una carta al presidente Gabriel Boric exigiendo que se declare emergencia educativa en la zona. Luego de casi 70 días de paro, los docentes emplazaron al ministro de Educación exigiendo que se cumpla con las mínimas condiciones para hacer clases dignas. Y el Team Chile fue recibido por una multitud en el Palacio de La Moneda tras su participación en los Panamericanos Santiago 2023. El homenaje se vio empañado por las denuncias de racismo y clasismo de parte de atletas Bedrín Castillo y Paulette Cardot, quienes fueron excluidas de la prueba de relevo 4x400. Estrella también de la ocasión, ahí lo ven, Fiu. Bueno, todo eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Decenas de profesores, asistentes de la educación y apoderados de la región de Atacama llegaron hoy hasta Santiago en medio del paro de profesores que esta semana cumplirá 70 días. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se reunió con el gremio con la finalidad de llegar a acuerdo, de tratar de que depongan la movilización. Vamos a ver todos los detalles, las consecuencias además que está teniendo este paro con Valentina Nieto. ¡Nos vamos, colegas! Viajaron más de 14 horas para llegar desde Atacama a Santiago. La molestia se escuchaba fuerte y es que decenas de docentes, asistentes de la educación y apoderados marcharon hasta La Moneda con una única intención. Estamos reclamando desde la región de Atacama la atención del presidente de la República. Él tiene que saber los problemas de infraestructura, de funcionamiento en lo administrativo. Señor presidente, usted marchó por la educación acá en Chile. Basta, necesitamos que hoy día usted nos atienda. Como padre, madre y apoderado se lo exigimos. No lograron reunirse con él, pero sí entregaron una carta y luego el ministro Cataldo fue quien los recibió. Más de 7 horas estuvieron reunidos. Los acuerdos parecen lejanos, con un paro de profesores que esta semana cumplirá 70 días y que tiene a más de 30.000 estudiantes sin clases. Atacama se defiende. Tenemos en la escuela básica, que es la de desarrollo artístico, problemas con el alcantarillado, con el desagüe. Los califones están en mal estado, no se pueden colocar las teles, no se pueden colocar los datas. Hoy día todos los niños en Atacama tienen riesgo, ya sea de salud o de vida. Los colegios están llenos de plagas, los colegios están a punto de caerse. Si nuestros hijos tienen que perder el año, ¿ya? Y lo digo bajo toda responsabilidad, yo prefiero que lo pierda antes de ir y poner su vida en peligro. Necesitamos que ese Estado de Chile declare emergencia educativa en Atacama. No hay otra forma. Insisten que no están las condiciones. Por eso, además del paro, apoderados se tomaron 14 recintos educativos de Copiapó, Chañaral, Diego de Almagro y Caldera. En Toma, Colegio Laura Robles Silva. En el Mineduc, en tanto, afirman que las mejoras de infraestructura ya comenzaron. 9 colegios ya terminaron las obras y el 80% debería finalizarlas el 20 de noviembre. El gobierno y particularmente el Ministerio de Educación siempre va a estar disponible al diálogo y a avanzar en lo que se pueda en un acuerdo con las comunidades del territorio. Pero la molestia de los docentes no es solo por la infraestructura, también por la mala gestión y las denuncias de cuoteo político al interior del SLEP. La llegada de Jimena Sangüesa como directora ejecutiva subrogante no calmó los ánimos y es que 2 de sus hijas ya trabajaban en el organismo. La Dirección de Educación Pública miente cuando dice que Jimena Sangüesa
Sangüesa gana un concurso antes que sus hijas estuvieran ahí. Entonces, mentira, sus hijas estaban ahí cuando ella era una trabajadora. Después ella postula ese cargo y pasa por alta dirección pública. No solo eso, porque según reveló CIPER, el pago de los sueldos de las hijas de Sangüesa figuran dentro de las remuneraciones que este año objetó la Contraloría. En el Senado, en tanto, la Comisión de Educación llamó a pausar el traspaso de las escuelas desde los municipios a los SLEP. Y si hoy la Comisión de Educación en pleno señala su preocupación por la educación pública, yo espero que el gobierno sea contribuyente en este desafío. Quiero pedirle al gobierno que no polarice la situación y la crisis que hoy estamos viviendo en educación. Este nuevo escenario hace urgente realizar una pausa en los procesos de traspaso que incorporan más territorios a esta nueva forma de administración de la nueva educación pública. No es una pausa para retroceder, sino para corregir las dificultades de la implementación inicial. Tenemos que replantearlo, la ley 21.040, que es el motivo de fondo de esto, y también impulsar el plan Atacama, que tiene que ver con la ley de presupuesto, tiene que ver con fondos. Crisis educativa en Atacama que ha puesto en jaque el sistema de educación pública. Desde el Colegio de Profesores se pidieron además suspender la realización del CIMS en los recintos del SLEP de Atacama, entidad que sigue bajo la lupa también del Ministerio Público por presuntos delitos económicos. La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó hoy el veto presidencial a la ley de usurpaciones, una votación que contó con el apoyo de algunos parlamentarios de la oposición. Estefanía Bustamante tiene todos los detalles y nos va a contar de inmediato. Estefanía, buenas noches. Hola Mónica, muy buenas noches. Claro, fue un debate que finalmente culminó en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados con la aprobación de 13 vetos presentados por el Ejecutivo al proyecto de ley de usurpaciones que finalmente será despachado. Decimos 13, pero finalmente fueron 14 en realidad, porque a pesar de que uno fue rechazado, finalmente la oposición no pudo imponerse para mantener el texto original y por lo tanto ahí no se alcanzó el quórum. Por eso de ahí que varios en Chile Vamos, aunque se habían cuadrado para votar en contra de los vetos de La Moneda, no pudieron alcanzar finalmente la votación necesaria y de ahí que se acusaba de que había una encerrona por parte, por ejemplo, de Renovación Nacional, también la UDI, que se había cuadrado para rechazar todos los vetos. Sin embargo, se apunta a un triunfo del gobierno, pero eso sí, con algunos descuelgues del Partido Comunista, también de parte del Frente Amplio y, de hecho, con votos clave del Partido Republicano. Ya vamos a detallar en aquello, pero pasemos a revisar precisamente las declaraciones de la ministra del Interior. Lo que va a quedar en esta ley después del veto, en primer lugar, es un acuerdo de ambas cámaras y transversal para que la usurpación sea considerada un delito, para que en todos los casos las policías puedan actuar en todo momento, para que puedan detener a las personas que usurpan, para que el hecho de haber cometido este delito quede en sus antecedentes penales y la sanción va a variar de acuerdo al tipo de usurpación que se trate. Por ejemplo, cuando se trate de una usurpación que tiene por objeto hacer un loteo brujo y lucrar con esto, puede llegar hasta 10 años. En cambio, cuando es una usurpación que está movida por un tema social, en ese caso el juez puede preferir una multa. Bien, ahí estaba entonces parte de las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, al terminar entonces esta sesión de sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde finalmente el Ejecutivo se impuso, se despachó a ley este proyecto que había sido despachado ya hace varias semanas atrás por el Congreso. Sin embargo, ahí se presentó este veto que bastante discusión tuvo y reparos desde la derecha, que yo les comentaba se había cuadrado para votar en contra, porque parte de los nudos principales del debate tenían que ver con la usurpación no violenta, también con la legítima defensa privilegiada y con la flagrancia permanente. Sin embargo, todo aquello fue aprobado y es ahí donde la derecha apuntaba a esta encerrona que yo les decía, porque dado que los quórums eran bastante distintos para, por ejemplo, el Ejecutivo, para poder aprobarlo requería mayoría simple, mientras que si la oposición quería insistir con el texto original requería un quórum más alto, difícil de conseguir y
de ahí entonces que se apuntaba que se trataba de una encerrona, una táctica legislativa finalmente del Ejecutivo, y es por eso también que Chile Vamos anunció el ingreso de un proyecto de ley que, a juicio de ellos, viene a suplir aquellas falencias que quedaron con este proyecto de ley que va a ser despachado por el Congreso. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones y también la respuesta de la ministra del Interior. Renovación Nacional, junto a la UDI, hoy día mismo vamos a presentar un proyecto de ley para poder reponer lo que democráticamente y por amplia mayoría se aprobó en este Congreso y que hoy día fue cercenado por el gobierno con complicidad de parlamentarios del Partido Republicano, que la verdad es que a esta altura uno no sabe qué pensar. Cuando rechazaron y votaron con el Partido Comunista la legítima defensa privilegiada en la ley Naín Retamal, pensábamos que había sido un error, que algo así no se iba a volver a repetir, pero hoy día vemos que lamentablemente el Partido Republicano vota un veto diseñado por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Los parlamentarios tienen la prerrogativa de presentar siempre propuestas. Nosotros, una vez que se desarrolle esa propuesta, la analizaremos, no podemos opinar de antemano una propuesta que no se ha planteado. Lo que sí podemos decir es que un proyecto que tuvo una tramitación tan compleja, dejemos que se aplique y que la experiencia nos muestre cómo funciona, porque sin duda va a haber a partir de esa experiencia orientaciones de cómo lo podemos mejorar. Yo creo que eso sería mejor, más que volver atrás en el mismo debate en el que hemos estado ya tantos meses dedicados. Habíamos mencionado también que el Partido Republicano fue clave porque ayer, por parte de Chile Vamos, la UDI y Renovación Nacional se había puesto de acuerdo para rechazar todos los vetos del Ejecutivo, mientras que el Partido Republicano dijo que los iba a votar a favor. Eso es lo que ocurrió finalmente. Parte de lo que vimos en el debate en la sala y también en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que revisó el día de ayer estos vetos que fueron presentados por parte de La Moneda, es que el Partido Republicano decía: preferimos apoyar, respaldar estos vetos que quedarnos con nada. Por eso también ahí, si bien desde Chile Vamos algunos hablaban de encerrona, algunos en el Partido Republicano hablaban de que se trataba de un jaque mate por parte de La Moneda, entendiendo que era difícil poder insistir con el texto original que había sido despachado por el Congreso, y ahí es donde finalmente el Partido Republicano entrega los votos a favor, que fueron clave, también los del Partido de la Gente y también algunos votos de Evópoli. Por lo tanto, ahí se inclinó la balanza para respaldar al Ejecutivo, pese a lo que yo les decía que vamos a comentar un poco más adelante, los votos del Partido Comunista y parte del Frente Amplio. Pasemos también ahí a escuchar parte de algunas de las reacciones. Este veto el gobierno lo armó bien y hay que reconocerlo. Lo armó de modo tal que nos puso en una encrucijada. Pero cuando uno vota con la cabeza y pensando en las personas, pensando en las víctimas, entonces uno sabe cuándo ha perdido y sabe cuándo ha ganado. De esta manera, con este veto, con lo que se aprobó y con lo que se rechazó, hoy día tenemos una ley que determina que usurpación es delito, no es falta, que hay flagrancia permanente para que Carabineros actúe, que es lo que corresponde. Y respecto de las penas, efectivamente no quedamos felices, pero vamos a presentar un proyecto de ley al respecto. Y eso es lo que logramos hoy día, una mejor ley, porque hoy día la figura de usurpación sí existe, pero tiene solo pena de multa. Hoy día con esta ley va a tener un marco regulatorio mucho más riguroso, las policías tienen que incorporarse, tenemos también la restitución anticipada del bien, que es algo que había instalado el senador Matías Walker en el Senado, que es similar al devuélvame mi casa. Entonces creemos que aquí no se puede jugar con las personas que están en indefensión en Arauco, en la Araucanía y también en el país. Eso entonces por parte del Partido de la Gente, también desde el Partido Republicano, pero interesante también, aunque no sorpresivo, lo que ocurrió con los votos del Partido Comunista, porque ya se había mencionado por parte de esta colectividad que se iba a rechazar, por ejemplo, lo relativo a las sanciones que podía decidir un juez en el caso de la ocupación pacífica, donde finalmente la justicia, con recomendaciones del Ejecutivo que se ingresaron a esta ley, podía decidir finalmente entre la sanción, entre una multa de 6 a 10 UTM o el presidio menor, que era
parte de lo que generaba reparos por algunos desde Apruebo Dignidad. También decían que finalmente lo que hacía era criminalizar algunas ocupaciones, pensando también, por ejemplo, en aquellas personas que viven en campamentos. Por lo tanto, había discrepancias que finalmente no fueron zanjadas por parte del Ejecutivo con los vetos presentados. Por eso, finalmente, el Partido Comunista se manifiesta en contra de las observaciones de algunas, y eso también lo vimos, por ejemplo, con algunos parlamentarios del Frente Amplio, algunos que de hecho no estuvieron en la sala para votar, incluso también algunos votos desde el Partido Socialista, pese a que habían dicho ellos que se iban a alinear para respaldar los vetos del Ejecutivo. Pasemos a revisar precisamente parte de las declaraciones del diputado Henry Leal, pero también al diputado comunista Luis Cuello y la respuesta de la ministra Camila Vallejo. Lo que se ha aprobado hoy día tiene cara y tiene rostro. Este es el veto del Partido Comunista, del Frente Amplio y del gobierno del presidente Boric. Serán ellos que tendrán que dar cuenta cuando vuelvan las usurpaciones en el sur y en todo Chile. Lo que nos parece extraño es que este veto se haya aprobado con los votos del Partido Republicano. La UDI y RN en pleno rechazamos este veto, porque es el veto de la impunidad. Va a ser una ley de letra muerta y la vamos a fiscalizar. En 30 días más vamos a evaluar cuántos predios han sido desalojados por esta ley. Nosotros valoramos el veto porque el veto permitió suprimir aspectos aberrantes y peligrosos de la ley de usurpaciones que promovió la derecha. Y nosotros apoyamos la gran mayoría de los aspectos vetados. Sin embargo, en algunos elementos, algunas normas, nosotros habíamos marcado previamente una posición, una opinión de diferencia con el contenido, y eso lo expresamos en una declaración pública que firmamos senadores y diputados del Partido Comunista, y hemos mantenido esa opinión. El veto se justificó desde un inicio y sobre todo al final del trámite, ¿no? En un debate que fue muy complejo y que a partir de ese resultado implicó mucha conversación, mucho diálogo. Producto de eso, obviamente, hubo avances, hubo cambios de posición y otras aprehensiones que lamentablemente quedaron hasta el final, pero que en el saldo final no arrojan un resultado positivo. Ahí estaba entonces también la apreciación del Ejecutivo, Mónica, respecto a lo que ellos esperaban con estos 14 vetos. Esperaban que se alineara el oficialismo, tanto el socialismo democrático como Apruebo Dignidad, para respaldar los vetos presentados por La Moneda. Sin embargo, aquello no ocurrió, y esto finalmente porque hubo votos que puso el Partido Republicano, el Partido de la Gente y también Evópoli, y finalmente también desde la derecha no pudieron lograr el objetivo que querían, que era reponer o mantener el texto original. De hecho, antes de que se votara estos vetos, ya se sabía, por ejemplo, desde la UDI, que no podían conseguir el quórum necesario. Por eso se va a insistir en un nuevo proyecto de ley, mientras que ya esta ley de usurpaciones va a ser despachada entonces por parte del Congreso. Le agradecemos a Estefanía Bustamante. Entonces, ley que queda lista para ser promulgada y despachada, entonces, una vez ya despachada por el Congreso, falta solo su promulgación. Ya está. Comenzó el periodo en que se pueden hacer campañas a favor o en contra de la propuesta constitucional. Los partidos políticos afinan los últimos detalles y designan a quienes van a ser los protagonistas, por ejemplo, de la franja televisiva. Todo considerando que cualquier tipo de propaganda puede desarrollarse hasta el jueves 14 de diciembre, 3 días antes del plebiscito. De ello nos va a contar Macarena Román. Se declara disuelto el Consejo Constitucional. Este trabajo ya terminó. Y ahora se abre otro, el periodo de campaña electoral, donde son los partidos y sus comandos los que asumen el protagonismo con el objetivo del plebiscito de diciembre. Porque la violencia del 18 de octubre tiene que acabar este 17 de diciembre. Por Chile, voto a favor de una mejor constitución. El Partido Republicano está enfocado en el despliegue territorial y de no presidencializar la campaña. Aunque José Antonio Kast tendría un rol importante, no sería el protagonista de, por ejemplo, la franja televisiva. Los presidenciables propiamente tal no tendría mucho sentido que estén ahí, sino más bien en el ejercicio directo, digamos, con las personas. Por de pronto, José Antonio Kast está recorriendo las regiones, teniendo reuniones, actividades masivas en cada una de ellas. Definición
posiciones del Partido Republicano que al parecer no están tan claras en la UDI, porque el primer discurso comprometía su eventual carta presidencial. Evelyn Matei va a jugar un rol, sobre todo en lo que significa el despliegue, la visibilización de que esta es una constitución pro mujeres. Estoy seguro de que en el espacio que ella pueda y con la generosidad que siempre ha demostrado por el bien del país, va a apoyar, por supuesto, la campaña del a favor. Pero este miércoles la alcaldesa de Providencia puso en duda las palabras del presidente de su partido. De hecho, dio a entender que nadie le había comunicado sobre su supuesto rol protagónico dentro de la campaña a favor. ¿Pero Macaya le avisó que usted iba a ser rostro y protagonista de la campaña? Mire, nosotros conversamos muchas cosas. Yo lo que le estoy diciendo es que de verdad no tengo espacio, no tengo tiempo. ¿Pero usted, alcaldesa, se enteró de que Macaya la dio como protagonista de la campaña, al menos de la UDI? Sí, claro, naturalmente. Así lo hablaron, entonces podríamos confirmar que usted va a ser protagonista. Silencio que no guardaron en el partido de la gente, donde tampoco los lineamientos han quedado del todo claro. Mientras sus diputados confirman una postura en contra, su líder Franco Parisi irá por la opción a favor. Nosotros, nuestra opinión en este minuto, y lo que vamos a votar va a ser en contra del proceso constitucional. Por lo que vi en la prensa, Franco va a votar a favor. Entonces, tenemos que ver qué pasa ahí. No lo hemos conversado. Donde sí ya se conversó fue en la Democracia Cristiana. La Falange decidió ir por la opción en contra, pero con una campaña separada de los partidos oficialistas y con un rol importante de la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Nosotros vamos a tener nuestra propia campaña, Carolina Leitao va a estar en ella, pero su liderazgo es tan amplio que va a estar también en las otras campañas del en contra, porque su representación no es solo en cuanto demócrata cristiana, sino que su representación es en cuanto alcaldesa, presidenta de la Asociación Chilena de Municipios. Eso mientras los partidos oficialistas optarán por campañas ciudadanas, dejando fuera rostros que formen parte del gobierno. Hay muchas y muchos otros que podemos estar en campaña, porque no tenemos tareas de gobierno. El gobierno tiene que preocuparse de seguir avanzando, seguir legislando. Hay demasiados desafíos legislativos que la derecha aún no da espacio para que se abran paso. Gente más bien que esté en los territorios, que conozca la realidad de la gente. Nosotros tenemos que seguir legislando, ¿verdad? No es nuestra función llevar adelante campañas políticas en este periodo, sobre todo cuando hay tantos problemas para los chilenos. Chilenos y chilenas que tendrán que optar por el a favor o en contra de la propuesta constitucional. Campañas que podrán extenderse hasta el jueves 14 de diciembre, 3 días antes de que se concrete un nuevo plebiscito en nuestro país. La inflación sigue moderándose y el Banco Central tiene más margen para continuar trabajando y bajando la tasa de interés. Esas conclusiones hay en el mercado luego del IPC de 0,4% en octubre. Orlando Silva indagó en este tema y nos cuenta por qué se sacan esas conclusiones. Precios que suben menos de lo esperado y una inflación que se sigue moderando es la principal conclusión que dejó el IPC de octubre, una alza de 0,4% a nivel general y variación nula para el registro sin volátiles como alimentos y energía, lo que en ambos casos implica que la trayectoria inflacionaria se mantiene a la baja. Estas cifras estuvieron por debajo de lo esperado por el mercado. En general las expectativas de mercado estaban en torno al 0,5%, incluso algunas más que eso. En términos del número de productos con aumentos de precios, es no solamente el más bajo del año, sino que es el más bajo de todos los últimos años, no solamente para este mes, sino que en general. Porque si en un octubre habitual cerca del 60% de los productos de la canasta sube de precio, esta vez solo el 44% de ellos lo hizo. Y muy relevante también es que los datos siguen confirmando que la baja demanda interna hace que las presiones inflacionarias que enfrenta la economía sean acotadas. Si uno ve la inflación de bienes sin volátiles, que uno debiese suponer que están más expuestos al movimiento del dólar, no hemos visto hasta ahora un traspaso significativo hacia la inflación de bienes sin volátiles como uno podría esperar. Y probablemente signifique que la caída en demanda y la debilidad de la economía en general está primando por sobre
los efectos de corto plazo de la depreciación. Este dato entonces será muy relevante para calibrar la estrategia de tasa de interés del Banco Central. Luego de que en octubre el Consejo disminuyera el ritmo de recortes, esta nueva sorpresa positiva le podría dar un nuevo margen para retomar bajas de tasas más agresivas, especialmente si se considera que según los registros históricos de inflación de noviembre y diciembre, este año podría finalizar con una inflación más baja que la que proyecta hoy el ente emisor. El Banco Central algunas semanas atrás ya había reconocido que la inflación lo sorprendió a la baja. En este registro de octubre nosotros creemos que también lo sorprendió a la baja, por lo tanto en las próximas semanas es posible que el Banco Central también reconozca esto. Ya parece más lejana la inflación de 4,3% que tenían y podría acercarse a algo más como lo que tenemos en Scotiabank de 3,7% para este diciembre del 2023. Y en la próxima reunión, que va a ser el 19 de diciembre, en nuestra opinión probablemente va a recortar al menos 75 puntos base, lo que va a llevar la tasa a algo más cercano a 8,25%. Sin embargo, esta opinión no es compartida por todos. Algunos apuntan a un contexto internacional todavía muy riesgoso y, de hecho, la misma presidenta Rosana Costa mantuvo la cautela de cara a futuros movimientos. Me parece un dato positivo, llegar a una inflación de 5% es un avance adicional en el proceso de convergencia inflacionaria. Estamos pasando por un periodo en que tenemos que manejar la política monetaria de manera tal de no sacrificar lo avanzado en inflación, pero tampoco generarle costos a la economía, sino que la dosis necesaria y precisa. El problema que tiene el Banco Central es que si uno mira solo la evolución de la economía local, hace pensar que el nivel de tasa de política monetaria es muy alto. ¿Okay? Sin embargo, las ganas de bajar rápido la tasa de política monetaria va a chocar con lo que están haciendo los bancos centrales en el resto del mundo. Eso limita la capacidad que va a tener el Banco Central para poder bajar las tasas de manera agresiva, por más que quiera. Definición que se conocerá en un mes más, cuando el 19 de diciembre se concrete la última reunión de política monetaria de 2023. Para ese momento tendremos una mejor perspectiva de la evolución del tipo de cambio, que hoy retomó las alzas y bastante, subió 17 pesos y superó los 900, mientras que la UF de aquí a un mes también estará sobre los 36.600 pesos. El gobierno confirmó que 5 deportistas cubanos ya solicitaron refugio en nuestro país luego de haberse fugado de la Villa Panamericana el sábado pasado. Aún se desconoce el paradero de al menos 16 integrantes de la delegación, quienes aún se encontrarían en Chile. De todo ello nos cuenta Belén Saldías. 5 personas se acercaron a solicitar refugio. Con estas palabras, la ministra del Interior, Carolina Toa, confirmaba que al menos 5 de los deportistas cubanos que se fugaron de la Villa Panamericana el sábado pasado solicitaron formalmente refugio en Chile. Esto sin contabilizar a una 6ª persona que ya había hecho el mismo trámite en la jornada previa. No podemos decir quiénes son porque este proceso tiene unas características de reserva, tampoco los méritos de la solicitud porque tienen que analizar si hay un proceso para eso, pero hecha la solicitud entra en este procedimiento de análisis. Las demás personas que no se fueron, no se retiraron con su delegación, nosotros no sabemos dónde están y hasta que no venza su visa están legalmente dentro del país. Y es que según confirmó el propio Ejecutivo, la delegación cubana que ingresó a Chile por los Juegos Panamericanos era integrada por 412 personas. Solo se tiene registro de la salida de 391, por lo que habrían en total 21 ciudadanos cubanos aún en el país, entre los que se encuentran las 6 hockeyistas y una atleta. Vamos a interrumpir esta nota porque está hablando el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, tras reunirse con los docentes en paro de Atacama. Generar un plan de acompañamiento pedagógico, se discutió mucho respecto a aquello y eso demuestra efectivamente una preocupación por los aprendizajes de nuestros niños, niñas, adolescentes y también adultos. También se definió abordar la disponibilización de recursos por parte del Ministerio de Educación para poder enfrentar los desafíos en materia de inversiones, infraestructura, entre otras cosas, no solamente ahora en el corto plazo, sino también a mediano y largo plazo. Los desafíos y las brechas que tenemos en el territorio son grandes, es por todos conocida y por tanto en eso hay una coincidencia. También hemos desplegado como Ministerio de Educación
un conjunto de profesionales en terreno, que se suman a los que ya semana a semana han estado trabajando en buscar formas más rápidas de poder avanzar en las necesidades que tiene el territorio, pero además hemos disponibilizado de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación que en un mecanismo específico de destinación al territorio van a estar con dedicación exclusiva para reforzar el trabajo de del servicio local. Además, hemos puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar en trabajos de mediano y largo plazo, ello porque sabemos que tenemos un desafío que es mucho más robusto desde el punto de vista sobre todo de infraestructura. Es por ello que se ha planificado avanzar en los acuerdos de la Mesa Regional de Atacama en conjunto con la disposición del Gobierno regional por suministrar recursos que permitan en conjunto abordar las grandes obras que hay en el territorio, lo que implica no solamente procesos de conservación de infraestructura, sino también reposición de nuevos establecimientos educacionales que requieren ya de intervenciones mayores. Para que todo esto pueda ocurrir de manera adecuada, para que se cumplan los plazos, nos hemos dispuesto a monitorear esto directamente. Es por ello que también en los próximos días estaré visitando la región, recorriendo las provincias de Copiapó y Chañaral, precisamente para ir constatando en terreno de qué manera se va avanzando en el cumplimiento de cada uno de estos compromisos y también, por cierto, asegurándonos de que el derecho a la educación de nuestros estudiantes sea lo central, lo primordial y lo prioritario en este proceso que esperamos logre cerrarse cuanto antes. Esta propuesta de trabajo al que hemos llegado hoy día y que han firmado las partes, todas las partes representantes del territorio, profesores, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, y por cierto también el Ministerio de Educación, va a ser consultado el día de mañana con las bases del territorio para poder ya de manera definitiva poder contar con un acuerdo validado, transversal y que se hace cargo de estos puntos que hemos señalado en la reunión del día de hoy. Ministro, buenas noches. Respecto al calendario académico, al cierre del año escolar, ¿se habló ya cuál va a ser el plan de contingencia para estas comunas en la región de Atacama? ¿Las clases continuarán en enero? ¿Qué pasará en el caso de los TP, que también era uno de los puntos más importantes? Y particularmente también con los alumnos de cuarto medio y la realización de la prueba para ingreso a la universidad. A la educación superior, sí. Bueno, lo primero es señalar que hemos efectivamente dado cuenta de un plan de retorno, un plan pedagógico, cuyos detalles van a ser conocidos una vez que la propuesta sea validada por las bases de los representantes de las comunidades educativas que el día de hoy han venido y han suscrito este protocolo de acuerdo. Por lo tanto, los detalles específicos los vamos a conocer una vez que contemos con esa validación, pero hay una propuesta que se hace cargo precisamente de todo aquello, de modalidades, de fechas, de plazos, que es parte de lo que efectivamente contiene cualquier plan de retorno y que está asociado, por cierto, al resto de los puntos. Esto es una propuesta integral, se va a avanzar en cada uno de esos aspectos y efectivamente lo que esperamos es que mañana podamos contar con la aprobación de aquello para que podamos empezar a trabajar y a monitorear el despliegue. Ministro, para que quede más claro, ¿eso quiere decir que hasta el día de hoy se va a mantener el paro en la región de parte de los profesores? Y lo segundo, ¿qué semana específicamente usted viajaría a la región? Mira, lo primero es que la movilización, la paralización de actividades está en función justamente del cumplimiento de los compromisos que se asumieron precisamente en materia de obras de infraestructura. Esto tiene un timing, efectivamente logramos dar cuenta de una fecha, esa fecha se va a conocer mañana una vez que esté validado esta propuesta de trabajo, y esa fecha es una fecha próxima. En cualquier caso, nuestro objetivo como Ministerio de Educación es cumplir con los compromisos que se han asumido y seguir avanzando en los compromisos de obras que están ya en ejecución, identificar brechas, cerrarlas precisamente para que cuanto antes podamos contar con la normalización del servicio educativo en el territorio. En relación a los aspectos que tienen que ver con eventual cierre de año escolar, eso está descartado, no fue parte de la conversación hoy día en la mesa, ni ellos ni nosotros conversamos al respecto, así que yo diría que hay un buen aspecto hacia el futuro en materia de avances para la normalización del servicio y, por tanto, la planificación de los esfuerzos pedagógicos con los estudiantes. Obviamente que eso implica considerar el tiempo que hay entre hoy y el día en que se pueda retomar el trabajo
trabajo pedagógico, lo que obviamente significa considerar la situación de los estudiantes de cuartos medios, lo que significa considerar la situación de los estudiantes de la modalidad técnico-profesional, aquellos que cambian de ciclo educativo, los que transitan del primer ciclo básico al segundo, de la educación básica a la educación media, entre otros aspectos que son materia justamente del plan pedagógico que hemos discutido el día de hoy. Ministro, hoy día amanecieron 14 recintos, establecimientos educacionales tomados en la región de Atacama porque la comunidad educativa se resistió a la aplicación del CIMSE. ¿Qué va a ocurrir con el desarrollo de esa prueba en los colegios en los que hoy día no se pudo rendir? Y si es que está planificado, ¿cuándo se va a retomar esta aplicación de este testeo? Gracias. Como lo señalamos hoy día en la mañana, evidentemente la aplicación del CIMSE con normalidad en una parte importante de los establecimientos educacionales del Servicio Local de Atacama no fue posible, y no fue posible no solamente por estas 14 tomas, de hecho fueron mucho más de 14 establecimientos los que no pudieron desarrollar la evaluación. Evidentemente porque están en paralización, hay una condición de anormalidad y eso es algo que se detecta por parte de la Agencia de la Calidad en terreno, lo que impide obviamente la aplicación normal del instrumento. Dicho eso, lo que nosotros hemos señalado es que contamos también con instrumentos de evaluación que vamos a aplicar obviamente en el territorio. Contamos con el diagnóstico integral de aprendizaje, que es un instrumento también con el que se cuenta por parte de la Agencia de la Calidad, porque evidentemente cualquier proceso que planifique la recuperación de aprendizaje en ese territorio requiere generar una línea base. Y la línea base es la que vamos a generar con esta evaluación diagnóstica que complementa el esfuerzo del CIMSE. Sin embargo, hay establecimientos del territorio que sí lograron aplicar el CIMSE y eso evidentemente va a tener un resultado y va a ser parte del monitoreo. Va a distorsionar sin duda el resultado del territorio, pero vamos a avanzar en la aplicación de evaluaciones diagnósticas con el día para efectos de poder contar con una línea base que nos permita identificar las brechas y por tanto subsanarlas con medidas pedagógicas pertinentes y oportunas. Ahí está entonces, en resumen, ustedes lo escucharon, apenas ocurrió, el Ministerio de Educación a través de su cabeza, es decir, Nicolás Cataldo, ha afirmado que lograron acuerdo con los profesores en paro en Atacama, 70 días de paralización con toda la afectación que ha significado para los estudiantes y las estudiantes de Atacama. Y no se baja el paro, lo que hay es un acuerdo que se ha firmado con todos los sectores en lo que hay que avanzar, en cómo implementarlo y una vez que se vea justamente, dicen los docentes, ese camino de implementación y que se haya llegado a comenzar esta implementación del acuerdo, entonces ahí se retornan a las clases. Parece difícil encontrar alguna razón para negarle asilo político a alguien que está arrancando una dictadura como es la cubana, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve aquello. Seguimos avanzando para contarles que 3 cadáveres fueron encontrados en la región metropolitana en solo 12 horas. 2 de ellos en Pudahuel, a un costado de la Ruta 68, y el tercero en el río Mapocho. En uno de los casos, la Policía de Investigaciones fue alertada sobre la presencia del cuerpo de una mujer que estaba semienterrado y descuartizado en un sitio eriazo a un costado de la Ruta 68. Horas más tarde se halló un segundo cuerpo en el mismo sector. La policía investiga si este caso tiene relación con la desaparición de una pareja, hecho que fue denunciado a comienzos de octubre. La Brigada de Homicidio Metropolitana, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística Central, se encuentran realizando diligencia investigativa. El hallazgo lo realizó un familiar de una persona de sexo femenino que se encuentra desaparecida desde octubre del año en curso, quien recibió un llamado anónimo. Efectivamente existen dos grupos familiares que realizan esta denuncia por presunta desgracia y de momento no podemos descartar ni establecer la identidad de la persona que realmente se encuentra semienterrada. Bueno, posteriormente un tercer cadáver fue hallado en la ribera del río Mapocho, en el sector de la autopista Costanera Norte con General Velázquez, todo esto en la comuna de Renca. Se pudo establecer que esta persona sería de nacionalidad extranjera, no tenemos la identidad, no portaba ningún documento y no presenta lesiones atribuibles de tercero. Como dije anteriormente, está todavía no identificado, por lo cual no tenemos un lugar preciso desde el cual hubiese podido caer o subir. No sabemos cuánto habría avanzado, pero sí las lesiones que presentaba eran compatibles con el arrastre propiamente tal del río.
Absolutamente. Bueno, 27 grados alcanzaron los termómetros hoy miércoles en la capital. Sin embargo, el viernes volvería la lluvia y una baja en las temperaturas en la región metropolitana y en gran parte del país. ¿A qué se debe esta variabilidad climática? ¿Hasta cuándo se podría extender? Camila Guía nos explica. Prefiero el frío, porque uno se abriga y pasa. Pero el calor, ¿con qué? Con nada. Horrible. Odio el calor. Prefiero los días grises. Y eso que todavía no tenemos el calor que dicen que va a ser. En estos últimos días los termómetros marcaron hasta 27 grados en la capital. Una invitación a guardar la ropa de invierno para darle la bienvenida al calor. Pero atención, porque el pronóstico meteorológico indica que no nos apresuremos. El día bien empiezan algunas precipitaciones en la mañana, bastante débiles, y se van a incrementar en la tarde, que es la mayor actividad en la tarde. Va a ser una pasada rápida. Ya en la madrugada del sábado el sistema ya estaría en el sector argentino. Este viernes, es que ahí está el drama, pues mira, salimos con chaleca y ahora después nos morimos de calor. Entonces con esos cambios de temperatura no hay quien aguante. Un día llueve, un día hace calor, así que igual creo que ya nos estamos acostumbrando a lo nuevo del clima. Hacer sopaipilla. Un sistema frontal que no solo dejará precipitaciones en la región metropolitana. El sistema frontal primaveral dejará lluvias desde Coquimbo al Biobío. En Santiago se esperan hasta 12 milímetros en zonas precordilleranas. La pregunta es, ¿por qué continúa lloviendo en esta época del año en la zona central? Pero la primavera es eminentemente variable. Ahora, este niño, que es la condición que estamos viviendo ahora, el fenómeno del niño, ¿cierto? Efectivamente hace que las tormentas lleguen de manera más frecuente. Son lluvias similares a lo que ocurre en los países tropicales, es decir, lluvias que se producen por sobrecalentamiento del aire, que hace que suba súbitamente una masa húmeda, luego se forman nubes, condensan y producen estas lluvias, digamos, con rayos, relámpagos, granizo en muchos casos. Para el día viernes, en la tarde, ya levantamos un aviso por probabilidad de tormenta eléctrica en los sectores cordillerano y precordillerano desde Coquimbo hasta la región de Maule aproximadamente. El fenómeno del Niño sería el responsable de esta inestabilidad climática, la que se podría mantener hasta diciembre, para luego dar pasos a periodos de calor y sequía. En meteorología todo puede suceder y lo que pasa es que de repente uno pierde un poquito la memoria, pero sí podemos tener tormentas de verano. Esta es una tormenta de primavera y una tormenta benigna. Justamente el día sábado nuevamente llega un sistema frontal hasta la altura de Maule, sur de O'Higgins, también con algunas precipitaciones, pero al momento están todos dentro de los rangos normales. Desde la academia indican que la crisis climática también estaría intensificando esta situación, acentuando los efectos del fenómeno del Niño. Vamos a tener que acostumbrarnos a un clima mucho más inestable en el futuro, no solo en verano, también en invierno. Ya tuvimos una señal en junio de este año, con grandes inundaciones. Aprovechar las temperaturas hasta este jueves porque el viernes la lluvia debería volver a caer en gran parte del país. Bueno, ya estamos listos, llueve o truene, relampaguee, como sea. Siempre hay clima para hacer noticias internacionales junto a Jacinta Molina. ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica, ¿cómo estás tú? Bien ahí también, dependiendo del tiempo. Uy, sí. Rarísimo, ¿no? Rarísima esta primavera. Ya, ¿quién nos cuenta? ¿Con qué comenzamos? Vamos a comenzar en Medio Oriente porque tenemos mucha información que comentar y analizar también respecto al conflicto. Ya sabemos, cumplió más de un mes y, por cierto, la información que ha llegado durante esta jornada por parte del ejército israelí es que el norte de la Franja de Gaza ya no sería controlado por Hamás. Es lo que han aseverado las fuerzas de defensa israelíes, mientras también durante esta jornada hemos conocido varias de estas imágenes que muestran a la población de Gaza evacuando principalmente desde el norte hacia el sur y, por cierto, también Ciudad de Gaza. De hecho, desde el ejército de Israel lo que estiman, lo que creen es que estas evacuaciones, hablan de 50.000 en las últimas 24 horas, tienen relación con que ya Hamás no está controlando el norte de la franja. Eso es lo que aseveran desde Israel. Al mismo tiempo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el día de hoy decía ya que sus tropas están operando en Ciudad de Gaza. Y hay otra información relevante de la cual podríamos tener actualizaciones en las
las próximas horas si se concreta lo que ya algunos medios locales en Israel están informando, un avance en las conversaciones para dar paso a estas pausas humanitarias, de las que se ha hablado, a cambio de la liberación de grupos de rehenes. Ya hay información que habla que Qatar estaría mediando con Hamas para permitir una liberación de entre 10 a 15 rehenes, y a cambio se darían estas pausas en los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza. Se habla de un periodo de 1 a 3 días como máximo, pero acá lo que se busca, además de la liberación de las personas que se mantienen secuestradas por Hamas, se tiene que ver con la entrega de ayuda humanitaria y sobre todo aliviar una presión constante de la población civil en medio de esos bombardeos que no paran desde el 7 de octubre y, por cierto, ya con un número de víctimas fatales que va aumentando. Hoy, de hecho, ya desde el Ministerio de Salud palestino cifran en más de 10.500 los muertos en Gaza desde el inicio de los combates. Unos números horrorosos, y detrás de esos números hay personas, y hay una comunidad internacional que no hace lo suficiente por poner alto a esta masacre. Exactamente. De hecho, decía hoy el secretario general de Naciones Unidas que algo malo hay con la operación que está llevando Israel en Gaza, pero también este organismo internacional ha dicho que está viendo acciones y crímenes de guerra, de hecho, no solamente por parte de Israel en Gaza, sino también por parte de Hamas, tras este ataque del 7 de octubre pasado. Y de ello vamos a hablar también ahora, porque hay afectación a la comunidad chilena. Hoy se ha confirmado lamentablemente la muerte de una ciudadana chilena que se creía había sido secuestrada por Hamas, pero finalmente lo que confirma Israel durante esta jornada es que se han identificado los restos de Loren Garkovich junto a su marido de nacionalidad española. De hecho, fue la embajadora de Israel en España quien confirma primero esta noticia a través de redes sociales, donde dice que tras el análisis a los restos que se han hecho luego del ataque de Hamas desde ese 7 de octubre, luego de un mes de análisis a esos restos en una morgue de Tel Aviv, se identificaron finalmente los restos, ya decía, de Loren Garkovich junto a su marido, Iván Iyaramendi, ciudadano español. Ellos residían en un kibutz cerca de la frontera con Gaza, que es atacado por Hamas ese 7 de octubre, y la última información que se tuvo de ellos es una llamada a familiares que hicieron la mañana de ese sábado donde pedían ayuda. Se corta la comunicación y luego no se sabe nada de ellos. Se presumía que habían sido secuestrados, pero según las informaciones que han señalado desde Israel, hablan acá que de hecho fueron asesinados en ese mismo ataque en su kibutz. De hecho, hay declaraciones de ministros del Ministerio de Exteriores, de Israel a la agencia española EFE, que habla de que habrían sido quemados vivos. Y lo cierto es que ya desde el gobierno chileno, y vamos a escuchar la declaración del canciller en unos segundos más, dicen que esta información se conocía desde ayer al menos, pero que por expresa solicitud de la familia de esta chilena muerta habían decidido no dar a conocer esa información, pero desde España llega la confirmación de esta noticia esta mañana, y luego ya viene la posterior respuesta de las autoridades chilenas y la condena, por cierto, a los ataques de Hamas, junto con las condolencias que han enviado a las familias. Sí. De hecho, tenemos primero, a ver si podemos revisar la reacción del presidente chileno Gabriel Boric, quien a través de su cuenta en X también lamenta esta situación y condena los ataques. Dice: como gobierno de Chile expresamos nuestro profundo pesar por el brutal asesinato de la connacional Loren Garkovich y su esposo español Iván Iyaramendi a manos de terroristas de Hamas. Seguiremos exigiendo la liberación de todos los secuestrados, y adjunta ahí el mensaje del canciller Alberto Van Claveren, quien incluso comenta que habló con el padre de Loren Garkovich para entregar las condolencias del gobierno por la muerte de su hija y también de su yerno, y agrega el canciller: exigimos el fin de la violencia y condenamos el asesinato de nuestra compatriota y su pareja en manos de terroristas de Hamas. Y habló también el canciller, donde profundiza en esta información. Vamos a escuchar esas declaraciones que tenemos para ustedes.
Recibimos ayer esta triste información, la que mantuvimos en reserva por expresa petición del padre de Loren, quien una vez más demostró su templanza ante la tragedia que está viviendo. El asesinato de su hija en manos de terroristas de Hamás merece nuestra más absoluta condena. Es importante señalar que como Cancillería mantuvimos permanente contacto con la familia de Loren y establecimos coordinaciones con la Cruz Roja Internacional, así como con la Cancillería Española, precisamente porque compartíamos la esperanza de encontrarla con vida. El mismo monitoreo lo estamos haciendo respecto de los casos de Mia Shrem y del menor Hassan Sauri en Gaza, con el objetivo de prestar la asistencia que nos sea requerida, en la medida que las familias la soliciten y de acuerdo, obviamente, con las condiciones en la zona de conflicto. La reacción que llega desde el gobierno chileno, también hubo palabras por parte de las autoridades españolas. Claro, hay uno de sus compatriotas también que se confirmaba la muerte durante esta jornada. El gobierno de ese país ha condenado este ataque, también ha expresado sus condolencias a la familia. Hay que mencionar que la familia de esta chilena asesinada no se ha referido de momento. Todo lo hemos conocido a través, por ejemplo, de lo que comentaba el canciller y también la comunidad. Estaban molestos con razón también, porque ellos habían pedido que se esperara más antes de dar a conocer la información que fue conocida desde España. Pero lamentable, las condolencias y un abrazo también a la familia. No hay ninguna justificación, ninguna causa. Esto no es resistencia, esto es de parte de Hamás. No puede ser considerado un acto de resistencia. El asesinato cruel de civiles, eso es terrorismo. Estábamos hablando de España, vamos a seguir, pero en otra materia informativa, porque ayer les comentábamos de estas protestas bastante violentas que se dieron en la sede del Partido Socialista de ese país, y hasta ese lugar en Madrid llegó el presidente del gobierno en funciones, quien además es líder de ese partido como secretario general, Pedro Sánchez, justo en momentos en que se están negociando estos acuerdos entre Junts, este partido catalán independentista, y el Partido Socialista para una eventual ley de amnistía, que es el motivo por el cual se han organizado estas movilizaciones y que ayer terminaron de forma bastante violenta. Más de 7.000 personas, han dicho las autoridades, se congregaron en las afueras del PSOE en Madrid. 6 terminaron detenidas, 40 heridos, 30 de ellos policías. Había más de un centenar de efectivos policiales que estaban resguardando la sede del PSOE el día de ayer, porque ya estas manifestaciones se habían registrado desde el fin de semana, aunque ayer tuvieron un carácter particularmente violento con estas imágenes, ¿no? Enfrentamientos que se daban con la policía, lanzamiento de bengalas, entre otras acciones. Una movilización convocada por grupos ultraderechistas, donde incluso se vio a militantes del partido de extrema derecha Vox, y que generan tensión en España de momento, en el mismo tiempo en que se están dando estas negociaciones, eso sí, en Bruselas, para llegar acá a algún tipo de pacto con Junts que pueda permitir la investidura de Pedro Sánchez. Hemos hablado que esta bancada independentista catalana es muy importante porque tienen los votos que pueden permitir eso, y por eso se ha negociado, y ya desde el PSOE se han abierto a esta ley de amnistía para aquellos que fueron procesados por este referéndum unilateral de independencia del año 2017. Hay medios españoles que dicen que eso ya se estaría ultimando. ¿Por qué? Porque las fechas se acercan. Tiene plazo hasta el 27 de noviembre Pedro Sánchez para asegurar ese apoyo parlamentario. De lo contrario, España va a elecciones otra vez. Ahora, cuesta entender que desde los independentistas no llegaron a un acuerdo y exigieran sí o sí un referéndum que no les puede dar, no solo por un tema constitucional, sino por un tema político. Si ya es difícil bancarse la ley de amnistía para el Partido Socialista, el tema de un referéndum es imposible, es un suicidio político. Pero a la vez, los independentistas sabrán que si llaman de nuevo a elecciones y ganara, por ejemplo, el Partido Popular esas elecciones y lograra conformar gobiernos, ahí no hay nada. Exactamente. Bueno, tenemos las declaraciones también de Pedro Sánchez cuando visita la sede de su partido, porque acá habla de un hecho que genera indignación, pero manifiesta que va al PSOE también para expresar su solidaridad con los trabajadores. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones. Y creo que es difícil expresar con palabras todo el sentimiento que tengo de
primero de indignación, ¿no? Que realmente el ver las imágenes, las proclamas, las cosas que se dicen, cómo se dicen, la violencia que se utiliza, tanto verbal, el objetivo en definitiva de intimidar, ¿no?, a una organización política que defiende, bueno, pues, con principios democráticos su proyecto político, si te llena de algo es de indignación, ¿no? Que podrán decir, hacer, pero que no nos intimidan y que vamos a seguir adelante y que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar 4 años más. Eso pasa en España. ¿Te suena, Mónica, cambiando de tema, la diplomacia de los pandas? Sí. Entre China y Estados Unidos. Me suena esa, y la otra que me suena es la del lobo solitario, pero esa es de otro corte. Ambas chinas. Bueno, estas imágenes dan cuenta de que esa estrategia está peligrando, y por eso la pregunta que planteamos ahí en ese generador de caracteres: ¿es el fin de la diplomacia de los pandas entre Estados Unidos y China? ¿Por qué? Porque un zoológico en Washington ya con estas imágenes ha enviado de regreso a China a 3 ejemplares que tenía, que de hecho ya van volando, es un vuelo bastante largo de 19 horas, se van en todo caso en un avión especial, acondicionado especialmente para trasladarlos junto con esas inmensas jaulas que veíamos, y en la previa mucha gente fue a este zoológico en Washington a despedirse de esta especie. Quedan solo 4 especies de oso panda en los Estados Unidos ahora. Eso sí, en un zoológico en Atlanta. Y todo esto tiene relación con un convenio para sucesión que tenían entre Estados Unidos y China, y que en el caso de este zoológico, el de Washington, expiraba el 7 de diciembre próximo. Esta institución decide enviarlos de vuelta ahora, y el de Atlanta vence el próximo año. Así que no se sabe qué va a ocurrir, si es que los devuelven o no una vez caduque. Y esto se origina, esta famosa diplomacia, cuando Mao Zedong les regala a Estados Unidos unos ejemplares de panda luego de la visita de Richard Nixon a China en plena Guerra Fría. Yo te decía la del lobo solitario, que es la de estos nuevos diplomáticos mucho más agresivos y que tiene que ver con un personaje que es como Rambo, pero en China. Dato freak, ¿sabes cuánto no iba a ser? Porque comían mucho en todo caso esto de los pandas. No. ¿Tú sabes cuántos kilos de bambú come al día un panda? No, ¿cuántos? ¿Cuánto crees? ¿Y cuántos kilos? Es que ya te dije que son harto, entonces ya no vale. Sí, no, me imagino que deben ser muchos. 2 a 18 kilos de bambú al día un panda. ¿Se fueron con bambú todo esto? O sea, ojalá que le hayan puesto hartos, porque 12 a 18 kilos y el viaje es largo, así que espero que tengan harto. Exacto. Ya. Gracias, Jacinta. Nos vamos rápidamente comiendo bambú o lo que sea. Nos vamos a la pausa y regresamos con más a CNN Prime. Bueno, antes de terminar, les tenemos que contar que tenemos un súper especial programa de Conexión Global Prime. Entre otros, tenemos una entrevista exclusiva al presidente de Paraguay, Santiago Peña. Habló de todo, de su relación con Chile, cómo evalúa el liderazgo del presidente Gabriel Boric, derechos humanos, Venezuela, Israel. Israel, que es un país que tiene súper fuerte relación con Paraguay. Así es que vamos a tenerlo hoy día, porque viene, por supuesto, Democracia con Carolina Urrejola, conversaciones improbables sobre democracia en distintos ámbitos, y luego viene Conexión Global a las 11. Vamos a estar con ustedes con esta entrevista, pero además va a estar con nosotros otra entrevista exclusiva, el subsecretario para el Desarrollo Comercial, la Energía y el Medio Ambiente, José Fernández, de Estados Unidos, el subsecretario de Estados Unidos, con temas súper claves, 2 importantes entrevistas. Y quiero que revisemos un pequeño adelanto para que vean qué dijo sobre la elección en Argentina y sobre Javier Milei, el presidente de Paraguay. ¿Cómo ve la posición de Javier Milei de cerrar el Banco Central? Yo obviamente tengo un sesgo porque fui funcionario del Banco Central. Yo creo en la institución, más allá que sea el órgano rector de imprimir billetes. Creo que hay un rol fundamental en establecer una política monetaria a largo plazo. Pero Milei para usted en el fondo es como una interrogante todavía. Y es una gran incógnita. Te mentiría si te digo que tengo una lectura acabada. No lo conozco, nunca me he reunido con él. Claramente. ¿Tiene alguna aprensión respecto de su forma de ejercer
ejercer liderazgo? Y yo competí en el Paraguay contra los populismos y los extremos. Yo realmente no me siento cómodo en el populismo, en los extremos. Hay gente que sí, yo no. Yo me ¿Lo ve como en ese sector a Milei? Yo lo identifico a él como una persona bastante extremista en sus decisiones, en sus determinaciones. Ahí está. No se lo pierda entonces porque viene después de Democracia, Conexión Global Prime con 2 entrevistas exclusivas. Y terminamos pues. Miércoles 8 de noviembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.